24. Gloria a Jesús. Y no voy a hablar un mensaje de la resurrección como tal, sí vamos a tocarlo solamente. Gloria al Señor, ya que en la semana pasada se habló de la resurrección. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer primero el verso 26 y después entonces vamos del 44 al 47. Gloria al Señor, santo es nuestro Dios. Vamos a esperar que los tengan todos. Gloria a Jesús. Estoy contenta de ver a Karina aquí en medio nuestro en este día. Gloria al Señor. Precioso es el Señor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 26 primero. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Okay. Vamos al 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Adoramos el nombre del Señor, le bendecimos. Pues en esta tarde pues vamos a tocar estos versos, pero vamos a tocar otros más. Y vamos a hablar bajo el tema cosas necesarias en la vida espiritual. O sea, en nuestra vida cristiana, en el crecimiento espiritual, cosas que son necesarias. Y hoy tenemos un mensaje temático, ya que vamos a tocar varias porciones de las escrituras de la Biblia, donde nos menciona esa palabra específica, necesario. El Señor, entre las veces de los versos que tengo aquí para tocar hoy, hay como 7 u 8 veces que se menciona la palabra entre necesario, necesidad y necesaria. 7 de ellas las dijo el Señor Jesús. Y como la pastora dice, cuando el Señor habla, debemos prestar atención. Gloria a Jesús. Cuando lo dijo el Señor, está bien, los apóstoles hablaron en nombre del Señor, pero cuando Jesús mismo, de sus mismos labios salió esa palabra, pues debemos nosotros prestar más atención todavía. Y la otra, pues la dijo el escritor al libro de los Hebreos. La palabra necesaria es fácil de entender. Todos sabemos cuando necesitamos cosas, qué significa. Pero a pesar de eso, yo lo busqué en el diccionario para ver qué decía, que algo más podía darnos a entender. Y dice que es algo que debe ocurrir, hacerse, existir o algo que debe tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo. Déjame leerlo otra vez. Que debe ocurrir, hacerse, existir o tenerse para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o de algo. Necesitamos ese algo, esa cosa para vivir, para subsistir. Y en el ámbito espiritual vamos a ver estas cosas que son una necesidad. Por ejemplo, en la vida diaria necesitamos el aire. Sin aire simplemente no podemos vivir. ¿Cuántos segundos podemos estar sin aire? Unos 5, un minuto o algo así. Poco podemos estar. Sin aire. Sin agua, podemos estar sin agua quizá un día, unos cuantos días, depende de la necesidad. Puede estarse sin agua unos días, pero sabemos que no llegamos muy lejos sin agua. Y sin alimentos, podemos estar sin alimentos hasta 40 días. Se ven muchas personas que están 40 días en ayuno, sin alimentos, y han sobrevivido. Pero como dije al principio, sin aire no podemos estar. Entonces son cosas que más que necesarias son indispensables para la vida física. Son necesarias y más que necesarias, indispensables. Sin ellas simplemente morimos. Pero en la vida espiritual, hermano, hay cosas también que son más que necesarias, son indispensables, que necesitamos nosotros para crecer espiritualmente, para vivir una vida cristiana victoriosa y sobre todo, hermano, para estar listos para la venida del Señor. Sabemos que lo que estamos nosotros aquí haciendo es preparándonos para la venida del Señor. La vida diaria que llevamos, este caminar que llevamos cada día, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer o no hacemos, es preparándonos. Porque la meta final de toda persona que recibe a Cristo es que un día vamos a estar con el Señor.
Pero mientras tanto, en este diario caminar que viene la vida con sus pros y sus contras, ahí, hermano, nos va preparando de una u otra manera para un día encontrarnos con el Señor. Entonces, en este día, la primera porción que leí, que dice que era necesario que Cristo resucitase entre los muertos. Hermano, era una necesidad que el Señor resucitase. Y entre las ocasiones en que menciona la palabra aquí necesario, aquí menciona era necesario. Las demás dicen es necesario. Y es una necesidad, las demás porciones que vamos a tocar. Pero esta dice que era necesario que el Cristo padeciese, que Cristo resucitase. Era una necesidad. Dice era en el pasado porque fue un hecho histórico que pasó, que aconteció, que no va a acontecer otra vez. Ya Cristo vino, era necesario que Cristo viniese y padeciese. O sea que aquí está incluyendo los dos, la muerte y la resurrección del Señor. Era necesario que Cristo padeciese, que Cristo resucitase. Fue un hecho histórico que pasó y hay comprobación histórica. El año pasado tuvimos aquí un estudio bien extenso sobre la historicidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Es un hecho histórico, personas que lo vieron al Señor resucitado, personas como usted, como yo, testigos oculares que vieron al Señor. El apóstol Pablo, como dice la pastora, dice en 1 Corintios 15 que más de 500 testigos vieron al Señor resucitado, que uno de los hermanos del Señor, Jacobo, lo vio. Gente que no creían en Cristo, hermanos carnales de Jesús, no creían en Él. Sin embargo, cuando el Señor se le aparece y lo ve, entonces creyeron y fue un líder tremendo en la iglesia apostólica y sufrió por el Señor, fue mártir por el Señor, el apóstol Santiago. Entonces, hermano, encontramos esto, que era necesario que Jesucristo muriese y que Cristo resucitase de entre los muertos. Si Cristo no nace, si Cristo no viene y muere y sufre y después resucita, nosotros nada haríamos aquí. No hay salvación si Cristo no viene y muere por sus pecados y por los míos. Y si Cristo muere y se queda muerto, tampoco hay salvación, tampoco hay nada. Ahí se quedó todo, se perdió todo. Pero Cristo hizo la obra completa, que Él vino, murió, padeció, murió y resucitó al tercer día. Era necesario, porque si Cristo no lo hace, hermano, nosotros estuviésemos todos perdidos. Entonces, esa es la base, la espina dorsal, como se dice, del Evangelio, es la resurrección de Jesucristo. Es lo que nosotros tenemos que creer y entender. El Señor quiere, cada amigo, si hay un amigo aquí o que va a escuchar, que es necesario que creamos esto, hermano, que vivamos esto, que vivamos con la convicción de que nuestro Señor murió y nuestro Señor resucitó. Y nuestro Señor, como dice la palabra, está sentado allá a la diestra del Padre. Pero, hermano, Él se interesa por lo que le pasa a usted, lo que me pasa a mí. Él nos interesa, Él se ocupa y no decimos preocupa, pero sí sabe lo que nos acontece a nosotros. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo, para que nos ayude a nosotros a llegar hasta allá, hasta su presencia. La resurrección tenemos que entenderla y tenemos que creerla y tenemos que vivirla. Vivir, hermano, como que nuestro Dios vive y reina y sobre todo que regresa otra vez. Hermano, esa es la base. El Señor resucitó, el Señor ascendió al cielo. Y dice la palabra que los ángeles, cuando ya Él iba a subir, le dijeron a los apóstoles que estaban ahí: varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Ese Jesús que fue llevado arriba al cielo, así mismo volverá en las nubes del cielo. Si el Señor va a volver, hermanos, y como el Señor va a volver, tenemos nosotros que creer esta palabra y vivirla y estar, hermanos, apercibidos, preparándonos para la venida del Señor. Por eso que estamos aquí, hermanos, es preparándonos, es arreglándonos, es viendo cuando se predica la palabra, el Señor nos habla y nos hace ver qué cosas necesitamos nosotros arreglar, en qué estamos flojos, qué nos falta, cómo estamos. Son cosas que necesitamos oírlas y entenderlas para nuestras vidas, arreglarlas delante del Señor, y que cuando el Señor venga, cuando suene la trompeta, hermanos, estemos preparados, estemos listos. Estas cosas se hablan continuamente en la iglesia y se dicen, se repiten porque son necesarias, porque son importantes, porque si no nos afirmamos en el Señor, si no nos afirmamos en la palabra, si no vivimos la palabra, hermano, corremos el riesgo de que cuando el Señor venga, aquí nos quedemos. Y la cosa más triste para cualquier persona que haya conocido de Cristo o incluso que haya simplemente oído, será que el Señor venga y sepa que se quedó. Porque la razón de nosotros vivir es para irnos con el Señor cuando Él venga.
Así que la primera cosa necesaria, hermano, es esta, que el Señor Jesucristo resucitó. Nos dice también aquí en Juan 29, dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase a los muertos. O sea que el Señor mismo sigue repitiendo aquí, los discípulos, hermanos, no entendían que era necesario. Cuando el Señor resucita, ellos no lo creen. El Señor se lo había repetido, lo había dicho tantas veces, pero ellos no creían que el Señor había resucitado. Cuando en el camino de Maús, que es la escritura donde leímos, es los discípulos que van hacia Maús, que ellos van caminando y van hablando de lo que aconteció en Jerusalén. 3 días habían pasado, que el Señor había muerto. Ellos van hablando entre sí y el Señor se le aparece y se une a ellos como un caminante más y van caminando. Y el Señor les interroga, ¿qué pláticas son estas? ¿De qué hablan? Ellos se asombran. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has oído lo que ha pasado? Y se ponen a contarles. Entonces después el Señor les dice, fíjese, en un verso antes a este verso, el Señor les dice a ellos, oh insensatos, el Señor los regaña a ellos, y duros de corazón, que no podían entender la Escritura, no creían la Escritura. Hermanos, nosotros corremos el riesgo día a día que el Señor nos diga lo mismo. Porque a veces, aunque esto nos predica, la leemos, la conocemos, la estudiamos y seguimos a veces con esa insensatez y dureza de corazón, no creyendo la palabra del Señor. Corremos el riesgo de que el Señor nos diga lo mismo a nosotros. Y ellos están caminando y diciéndole eso. Entonces el Señor les dice, ¿cómo no entendieron las Escrituras? Que era necesario. Y entonces empezó el Señor a decirle la palabra, lo que decían de Él en los profetas, lo que los salmos decían acerca de Él. Empezó a decirles, no sabemos qué Escritura Él citó, quizás la citó toda, quizás no, pero le cita la Escritura que hablaban de Él, la profecía que decían que era necesario que Jesucristo muriese y resucitase para dar salvación, para dar vida eterna, para redimir la raza humana que había caído. Era necesario. Si Jesucristo no lo hacía, pues todo el mundo seguía en pecado con el pecado de Adán. Pero Cristo, gloria al Señor, se levantó de entre los muertos, gloria a Jesús, y vive para siempre, gloria a Jesús. Ahora es necesario, gloria a Jesús, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Ahora es necesario que nosotros creamos esto y vivamos conforme a esta palabra. Gloria a Jesús. Otra cosa más que dice la palabra que era necesario hacer, la encontramos en Lucas 10:42. Amén. Lucas 10:42. Dice así, si quieren anotarlo, pueden anotarlo. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y esta cosa necesaria, hermano, es escuchar al Señor. Gloria a Jesús. Escuchar lo que el Señor tiene que decir. Escuchar al Señor y prestarle atención a lo que el Señor dice. Es una cosa necesaria que nosotros tenemos que hacer, estamos llamados a hacer. Marta y María, la historia es bien conocida de estas dos mujeres que están sirviendo al Señor de diferentes maneras. Y la palabra narra que María se postra a los pies del Señor, se sienta a los pies del Señor para escuchar al Señor. Y Marta está ocupada en cosas que está haciendo, cocinando, arreglando. Son cosas, usted dirá, bueno, pues cocinar es necesario. Hacer las cosas, servir la comida es necesario. Son cosas que también hay que hacerlas. Pero hermano, cuando hay que como comparar entre lo espiritual y lo físico, nosotros tenemos que hacer como un balance en las cosas. Si se requiere en ese momento que están ahí, que el Señor está ahí hablando, Marta está cocinando porque le va a servir comida al Señor y a sus discípulos, es cosa buena que estaba haciendo. Pero el Señor estaba hablando. Entonces, cuando el Señor está hablando, hermanos, debemos darle toda nuestra atención al Señor. Usted dirá, bueno, el Señor no está aquí ahora. Bueno, el Señor no está aquí en persona, pero tenemos aquí la Biblia, la palabra que se está predicando. Tenemos aquí la pastora y tenemos aquí la iglesia donde se enseña la palabra del Señor. Cuando hay días, por ejemplo, los días de retiro, de ayuno, días de convocación al pueblo, hermano, tenemos nosotros que venir también a los pies del Señor. Yo sé que tenemos cosas que hacer, todos tenemos cosas que hacer. Aquí no es que hay una parte que son vagos y otros muy trabajadores, hormiguitas y abejitas. No, hermano, todos tenemos cosas que hacer. Pero cuando el Señor habla, cuando el Señor llama, es importante que nosotros pongamos a un lado ciertas cosas y vengamos a los pies del Señor. Es necesario. Él dijo, el Señor mismo,
que es necesario, hermano, que hagamos estas cosas, que le prestemos atención al Señor. Gloria a Jesús. A veces, hermano, las cosas espirituales suceden una vez. A mí no me gusta faltar a la iglesia porque cuando uno falta pasan las cosas buenas. Entonces, por eso hay que estar ahí pendiente para cuando el Señor se manifieste. Estamos orando por un derramamiento del Espíritu Santo. Estamos orando para que el Señor nos visite. Yo no sé si usted está orando, pero yo creo que sí. Estamos orando, hermano, por una visitación del Señor, por una visitación del Espíritu Santo. Que el Señor haga sobre nosotros, que nos cambie, que hermano, haga lo que tiene que ser hecho en nosotros, para que estemos preparados para la venida del Señor. Gloria a Jesús. Entonces, cuando eso suceda, que estemos aquí, hermanos. Que estemos aquí. Recuerdan en el aposento alto, cuando el Espíritu Santo se derramó. Habían 120, pero aparentemente habían muchos más. El Señor se le apareció 500. Y de esos 500, yo imagino que habrían ido allí a Jerusalén, al aposento alto, a esperar al Señor. Pero el Señor se dilató unos días. Pasaban 10 días. Y quizás muchos se desanimaron y, bueno, volvieron a sus quehaceres, a sus casas, a sus cosas. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, habían 120 ahí unidos, unánimes, esperando. Así nosotros tenemos que estar, hermanos. Cuando hacen esos llamados a la oración, a buscar al Señor, hermanos, unámonos. Hagamos lo posible y lo imposible para estar. Gloria al Señor, que cuando el Señor, el Espíritu Santo descienda, cuando el Señor empiece a comisionar y a llamar, que seamos uno los que estamos aquí, testigos oculares de las cosas, la gloria y la grandeza del Señor. Gloria a Jesús. Estamos orando, yo estoy orando que el Señor vuelva a llamar otra vez. Yo recuerdo en tiempos atrás, años atrás, que el Señor llamaba a la gente al ministerio y señalaba a los hermanos al ministerio y los jóvenes y aún niños los llamaba al ministerio. Y eso le daba esa firmeza, ese ánimo para esos hermanos permanecer porque sabían que tenían un llamado de parte del Señor. Hoy en día eso es escaso, pero estamos orando que el Señor vuelva otra vez a poner ese fuego en los corazones, ese llamado en cada uno de nosotros, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, un llamado de parte de Dios. Cuando a ese llamado de parte de Dios, entonces la perspectiva cambia. Entendemos que Dios tiene un plan y un propósito. Y cuando deseamos hacer la voluntad del Señor, entonces nos consagramos, buscamos a Dios para que esos planes, esos propósitos se cumplan en nosotros. Gloria al Señor, como es la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Escuchar al Señor, hermanos, es realmente importante que le escuchemos, que le buscamos. Y cuando escuchamos la palabra del Señor, es importante que seamos hacedores de la palabra, como nos dice Santiago. Santiago nos dice en Santiago 1:22 que seamos hacedores de la palabra, no oidores, porque hay dos grupos. Oidores, lo oyen, como decimos por un lado, decimos, se entra por aquí, sale por aquí, y ya todo se olvida. Salimos de aquí y ya se nos olvidó todo. Pero el Señor quiere algo más. No solo que seamos oidores, seamos hacedores. Para ser hacedores tenemos que retener, entonces tenemos que ser retenedores. Tenemos que retener la palabra. Cuando retenemos la palabra, entonces la hacemos. Y cuando la hacemos, entonces el nombre del Señor es glorificado. Dios es glorificado cuando hacemos la palabra, entonces. Gloria a Jesús. Entonces estamos obedeciendo. Estamos obedeciendo la palabra. El Señor dijo, ¿quiénes le aman a Él? Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Hermano, es la manera en que sabemos que amamos al Señor cuando obedecemos su palabra, cuando guardamos su palabra, cuando la cumplimos. La ponemos por obra, la ponemos toda en práctica. Bendito el Señor. Entonces era necesario que Cristo padeciese y es necesario que escuchemos al Señor, que sigamos escuchando. Otra cosa necesaria que es indispensable para nosotros todos es nacer de nuevo. Esta palabra se tocó el jueves, el hermano Gustavo tocó esta palabra de nacer de nuevo. Y yo pensé, hermano Gustavo, no, da mi mensaje. Pero gloria al Señor. Pero solamente estaba con una cuarta parte de la congregación. Aquí estamos todos, estamos aquí. Gloria al Señor. Entonces el Señor nos dice aquí, en Juan 3:7, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El verso 5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Jesús. Hermano, nacer de nuevo, la necesidad de nacer de nuevo. Bendito el Señor. Sabemos cuando nos convertimos a Cristo, primeramente hay que creer en que Cristo murió, Cristo resucitó. Y después dice también que se anunciase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Creemos eso. Nos arrepentimos, venimos ante el Señor arrepentidos, pero después que nos arrepentimos, nos convertimos a Cristo, hermano, debe haber un nuevo nacimiento. Debe haber un cambio en nuestras vidas. Se supone que cuando uno llegue a Cristo,
la vida cambie. Hermanos, Cristo tiene que impactar nuestras vidas. Si Cristo no le impacta, entonces nada ha pasado con nosotros. El convertirse es un cambio de actitud, un cambio de dirección. Que íbamos antes, íbamos caminando para el infierno. Cuando Cristo no nos encuentra a nosotros, nos pone un pare, nos revela a nosotros, le recibimos como Señor y Salvador, nuestra vida cambió. Ya no vamos camino al infierno, ahora vamos caminando hacia el cielo, hacia la vida eterna. Si íbamos hacia la izquierda, ahora caminamos hacia la derecha. Significa que haya un cambio, debe haber un cambio. Un problema que vemos hoy en día, hermanos, es que las personas se convierten y no hay cambios. Se convierten, aparentemente que se arrepienten y vienen a Cristo, muchas veces se bautizan y todo sigue igual. Hermano, no es posible, no debe ser así. Bíblicamente no es así. Tiene que haber un cambio en nosotros completo. Tenemos que nacer de nuevo, hermano, del agua, del espíritu. Tenemos que nacer ahora un nacimiento espiritual. Nicodemo tenía esta controversia, él no entendía. Él no entendía lo que el Señor le decía, era un maestro de Israel, pero él no entendía esas cosas, las cosas espirituales. No la entendía. Él le llama al Señor maestro y le habla de los milagros, las cosas que el Señor había hecho. No le habla de la enseñanza, sino le habla de los milagros, pero le llama, sabemos que has venido como maestro por las señales. No le dice por la enseñanza, un poquito raro, ¿verdad? Pero le llama maestro al Señor. El Señor trata de explicarle, le dice que es necesario nacer de nuevo, no entrar otra vez en el vientre de su madre, no era el nacimiento físico que necesitaba, era un nacimiento espiritual, era la vida de Dios en él lo que necesitaba, y es la vida de Dios en nosotros lo que necesitamos, es lo que opera el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo en nosotros, opera el nuevo nacimiento. Hermanos, es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que nuestra vida tenga ese cambio radical, completo. Que ahora en nuestras vidas el deseo de nosotros, cuando uno nace de nuevo, el deseo nuestro es servirle al Señor. El deseo es amar a Dios. El deseo es agradar a Dios y aborrecer el pecado. Hermanos, si nosotros todavía amamos el pecado, estamos diciéndonos, dándonos a entender que no hemos nacido de nuevo. Hermanos, tenemos que nacer de nuevo, odiar el pecado, aborrecer el pecado y servirle al Señor completo de todo corazón. Nos dice en 2 Corintios 5:17 que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Hermano, todas, dice la palabra, todas son hechas nuevas. Entonces, hagamos un inventario de nuestras vidas. ¿Todas han sido hechas nuevas en mi vida o solo una parte? En el diario vivir, las cosas que hacemos, la música que escuchamos, los programas que vemos en televisión, hermanos. Todas estas cosas dicen si nosotros hemos nacido de nuevo, los libros que leemos. Todo dice si hemos nacido de nuevo o no. Las palabras que decimos, hermanos. Las palabras que nosotros decimos. Encontramos personas cristianas sirviéndole al Señor y tienen un vocabulario, hermano, ofenden sin problemas. Sin pensar, ofenden y después dicen malas palabras y tantas cosas. Hermanos, si Cristo está en nosotros, debe haber un cambio en nosotros. Nuestra boca, nuestros ojos, hermanos, todo deben de cambiar. ¿Recuerdan la canción que cantábamos de niño? Cuidado mis ojitos que miráis, mis manitas que tocáis, mis piecitos, ¿dónde van? Hermano, todo eso tiene que afectar toda nuestra vida. Lo que hablamos, lo que vemos, lo que oímos, todo debe afectarlo. Es necesario, hermano, nacer de nuevo. Es una cosa necesaria, indispensable para nosotros. Para entrar al reino de los cielos, el Señor dijo que es indispensable. Para entrar, hermanos, hay que nacer de nuevo. Como estamos con esta naturaleza, el hombre viejo reinando, así no podemos entrar. El hombre viejo tiene que morir y Jesucristo tiene que ser el centro, estar en el centro del corazón. Yo recuerdo un tratado que había antes que se llama El corazón del hombre. Yo tenía un libreto grande de ese tratado que mandé a buscar, creo que era en Sudáfrica. Entonces ahí el corazón del hombre estaba lleno de muchos animales malos, representando las diferentes áreas del pecado. Pero después que recibí a Cristo, entonces estaba en un trono, Jesucristo en el trono y el corazón limpio. Hermano, necesitamos que Cristo esté en el trono. Que todos esos animales inmundos que representan el pecado salgan de nuestros corazones, gloria a Jesús, de nuestras vidas. Y que Jesucristo sea el centro
en nuestras vidas. Jesucristo es el director de nuestros pasos, el director de nuestras vidas. Gloria al Señor, para que el nombre del Señor sea glorificado así. Gloria a Jesús. Y nosotros estemos listos para entrar en el reino de los cielos. Podamos entrar, como dice la palabra. Necesario nacer de nuevo. Gloria al Señor. También tenemos, hermano, la necesidad de orar. El Señor dijo en Lucas, encontramos otra vez en Lucas 18:1, que el Señor también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga, sobre la necesidad. Les refirió esa parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola era la del juez injusto. Y con esta parábola él estaba ilustrándole que perseveraran en la oración, que oraran, que no se cansaran de pedir, que iba a llegar el momento en que la petición iba a ser contestada. Hermano, es una necesidad en nosotros orar. Aquí se habla tanto de oración que yo no tengo que decir mucho. Gloria al Señor por esta iglesia, que ora y que entienda la necesidad de orar y que insta al pueblo a que orar y que enseña al pueblo a orar. Gloria a Jesús. La necesidad de orar y no desmayar. Porque cuando pasa un tiempito que la oración no es contestada, ya tendemos a desmayar, tendemos a cansarnos. Pero el Señor dijo que es una necesidad que nosotros oremos y que no desmayemos, que sigamos siempre pendientes en la oración. Nos dice la palabra que oremos sin cesar. La primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Eso no lo sabemos. Bien fácil ese verso. Sin cesar. Que completamente estemos siempre pendientes de la oración. Aún mientras caminamos y mientras vamos en el carro podemos orar. Podemos elevar nuestra oración al Señor. Nehemías le elevó unas oraciones relámpagos al Padre mientras hablaba con el rey. Aprendamos de él a orar, oremos sin cesar. La palabra nos manda a nosotros a orar y que es una necesidad que nosotros oremos. Gloria al Señor. Nos dice en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y en Colosenses dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjese el contraste en estos dos versos. Nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. En el otro dice, perseverad en la oración, velando con acción de gracias. O sea, que nos insta a nosotros, hermanos, a orar, pero a permanecer orando. Perseverancia es que permanezcamos haciéndolo. Permanezcamos, nos mantengamos haciéndolo. Es una necesidad el orar, es una necesidad el buscar a Dios. Si queremos que nuestras vidas espirituales crezcan, hermanos, necesitamos orar. Todos somos ocupados, hermanos. Es difícil orar. Si la cosa más difícil que yo encuentro en el mundo es orar. Es difícil orar. Porque mantener la comunión con el Señor o obtener la comunión con Dios es difícil. ¿Por qué? Porque hay un diablo malo que quiere impedir que usted ore, que yo ore. Porque tenemos un enemigo que está ahí pendiente. Nosotros no perseveramos con frecuencia en las cosas, pero Satanás persevera. Si ese mundo está como está es porque Satanás persevera en la maldad y persevera, insiste hasta que lleva a la gente a pecar y a hacer cosas que no quieren hacer. Y Satanás insiste y la gente hace las cosas y después entonces los desarropa y los avergüenza. Entonces nosotros tenemos que aprender con lo que el Señor nos dijo, que aprendamos nosotros a orar, a buscar el rostro del Señor. Cuando oramos, hermanos, conocemos más al Señor, conocemos a Dios. Él nos habla en su palabra y nosotros le hablamos en oración. Hermanos, es importante que lo hagamos. Dios nos llama a que seamos intercesores, que seamos personas que nos pongamos en la brecha por otros, que intercedamos por otras personas que tienen necesidad de Dios. Gloria al Señor. Es una necesidad orar, hermano, no es un gusto, no es si quiero. No es si quiero, hermano. Tenemos que hacer el tiempo de oración. Como hacemos el tiempo para trabajar, que sabemos que nos levantamos a tal hora porque a tal hora tenemos que estar en el trabajo. Así mismo, hermano, podemos hacer ese tiempo, levantar unos minutos antes, un tiempo antes, para sacar tiempo para el Señor. Necesitamos, si queremos crecer en nuestra vida espiritual, si queremos aumentar en nuestra vida espiritual, necesitamos, hermano, orar. Es una necesidad, no es un gustillo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Después que se nace de nuevo, después que se sabe orar, hermanos, también es necesario que vengan las pruebas. Gloria a Jesús.
Bendito sea el nombre del Señor. Cuando uno se convierte a Jesucristo, a veces cuando la gente le predica y dice, ven, conviértete a Cristo, que todo te va a ir bien, que Dios te va a bendecir, que todo, hermano, pero eso es una mentira. Eso es una mentira. El Señor dijo que es necesario. Vamos a leer el pasaje. Gloria al Señor. En Mateo 18:7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces lo estamos traduciendo aquí como prueba, ya que el tropiezo puede ser de diferentes maneras. Hay gente que son tropiezos que impide que alguien se convierta por su testimonio, por su manera de ser. Pero también el tropiezo, cuando viene la dificultad, vienen los problemas, viene la enfermedad, es un tropiezo a la vida espiritual. Muchas personas, cuando viene la dificultad, la prueba, el problema, eso es suficiente para apartarse del Señor y dejar al Señor. Porque quieren solamente un evangelio color de rosas. Pero sabemos que las rosas más hermosas tienen espinas. O sea que para alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por muchas cosas que no queremos, pero el Señor dijo que son necesarias, hermanos. Es necesario. Gloria a Jesús. Fíjese que cuando el Señor dice la parábola del sembrador, dice que Mateo 13, 21, 22 dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El verso 21 dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, hay personas que como no tienen profundidad, desde que viene un problemita, ya de una vez dejan al Señor. Pero es necesario que nosotros profundicemos en el conocimiento del Señor. En la vida cristiana profundicemos, que seamos cristianos maduros, personas, hermanos, que amemos al Señor, que no importa la dificultad que se presente, le seamos fieles al Señor. Busquemos al Señor, le amemos, le sirvamos, hermanos. La dificultad va a venir. No es cuándo, no es si va a venir, es cuándo va a venir, porque va a venir. La prueba va a venir. Es necesario que vengan los tropiezos, hermanos. Es necesario. Porque si no hay tropiezos, si no hay pruebas, si no hay dificultad, hermanos, no se sabe qué carácter tenemos. Cuando nos pisan un callo, ¿qué sabemos si nos vamos a enojar, si vamos a decir una mala palabra? ¿Usted no se ha dado cuenta cuando uno se da un golpe? Cuando una persona se da un golpe, lo que está en el corazón sale. Si está Cristo, salen gloria a Dios, aleluya, gloria a Jesús. Pero hermano, si no tiene a Cristo, salen cosas feas, salen sapos y truenos y centellas salen de la boca cuando una persona se da un golpe malo. Entonces ahí se prueba, en la dificultad se prueba si la persona tiene a Cristo o no. Es lo que dice nuestro carácter, hermanos. Si nosotros no somos probados, no es el Señor sabe si nosotros vamos a dar la talla o no. El Señor sabe si nosotros vamos a pasar la prueba o no, si vamos a perseverar o no. Pero nosotros mismos no sabemos. Las pruebas es más bien para que nosotros sepamos, conozcamos de qué material estamos hechos, conozcamos nosotros mismos, nos conozcamos a nosotros mismos. Son las pruebas, hermanos, son las dificultades de la vida. Para que maduremos en el Señor, las pruebas son necesarias. Si nadie se opone a que le sirvamos al Señor, no sabemos si le vamos a ser fiel o no. Si no hay ninguna oposición, es fácil así. Pero cuando vienen las dificultades, vienen los problemas, cuando viene el hambre, cuando viene la persecución, entonces ahí es que se sabe si le vamos a servir al Señor. Si de verdad amamos al Señor, entonces perseveramos y quiere decir que la semilla cayó en buena tierra. Pero si nos vamos de una vez por la prueba, entonces estamos diciendo que fue entre pedregales o entre espinos que la palabra cayó, entre pedregales, que no hubo tierra para profundizar, para hacer raíz y poder permanecer. Sabe que los árboles arriba se pueden ver lindos, pero tienen que tener raíz. Si no tienen raíz fuerte, rápidamente caen. Yo he notado en estos días, caminando por unos campos de aquí en mi trabajo, que muchos pinos han caído con los vientos que han habido últimamente. Y se ven que la raíz como que no tiene raíz y han caído, y muchísimos. Se supone que estén enterrados para que poderle dar sostén a la planta arriba. Si no hay raíz profunda, lo que está arriba se puede tambalear en cualquier momento y puede caer. Espiritualmente es así, hermanos. Si no tenemos profundidad espiritual en el Señor, caeremos
fácilmente podemos caer. Pero cuando estamos enraizados en la palabra, en Cristo, en nuestros corazones, entonces no vamos a caer tan fácil. Va a haber que pelear, hermano. Satanás va a luchar y va a luchar, pero peleamos, gloria al Señor. Si perseveramos todos estos años, hermanos, no es porque no haya pruebas, sino porque ya hemos conocido al Señor y hemos peleado. La vida del Evangelio es una batalla, es una vida de prueba, de pleito contra Satanás. Es una batalla campar cuerpo a cuerpo, espiritualmente hablando, contra Satanás. Porque él ha tratado desde los mismos comienzos de la vida cristiana, yo sé que la de usted y también de la mía, de impedir que le sirvamos al Señor, de impedir que busquemos el rostro de Dios, de impedir que lleguemos al cielo, porque ese es el trabajo de él. Entonces es una lucha campal, es una batalla que tenemos todos. Es necesario que vengan las pruebas. Nos dice 1 Corintios 10, del 12 al 13, dice que el que quiera que estar firme, mire que no caiga. A veces creemos que somos fuertes, hermano, pero yo siempre digo que el único fuerte es el Señor. Ninguno es fuerte, ninguno somos fuertes en nuestras propias fuerzas, solamente en el Señor. Por eso que dice la palabra, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Es que podemos ser fuertes nada más. También nos dice el verso 13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida. Hermanos, cuando pasemos por pruebas, si el hermano que esté pasando por la prueba ahora, sepa que el Señor tiene también la salida. El Señor tiene una salida para nosotros, pero recordemos que el Señor permite la tentación, hermanos, para que nosotros maduremos, para que crezcamos, hermanos. La tentación es necesaria, la prueba es necesaria, el momento de dificultad es necesario, para que nosotros crezcamos en el Señor. Los jóvenes en las universidades tendrán momentos de tentación, muchísimos más que quizás que los adultos. Tendrán momentos de prueba cuando muchos otros estudiantes probarán su fe, si le aman al Señor, si no le sirven al Señor. Pero ahí es cuando ellos tienen que saber si en verdad han conocido al Señor. Ahí es que se prueba si han conocido a Cristo, si están en Cristo. Porque como dije anteriormente, el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces la vida de ellos, la vida nuestra, tiene que mostrarse diferente a la vida de la persona que no tiene a Cristo. Tiene que ver esa diferencia. Entonces, hermano, Dios nos llama a nosotros a que no cedamos a la tentación. Ahora, también nos dice la palabra que nosotros no seamos tropiezo a otra persona. Nos dice en 1 Corintios 10:32 que no seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Que no le seamos a nadie tropiezo. Y Romanos 14:13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, decidid que nosotros mismos no seamos piedra de tropiezo para un hermano. Y no seamos piedra de tropiezo para una persona que no ha recibido a Cristo. Con nuestro testimonio podemos ser piedra de tropiezo. Si tenemos mal testimonio, podemos ser piedra de tropiezo para que una persona no reciba a Cristo. Entonces la palabra nos insta a nosotros que no seamos nosotros, gloria a Jesús, piedra de tropiezo para otra persona. Que dice que dice no nos juzguemos más los unos a los otros, hermanos. No nos juzguemos más. Gloria al Señor, sino que nos amemos unos a los otros. La palabra nos dice a nosotros que se conocerán que somos discípulos del Señor en que nos amemos los unos a los otros. En vez de juzgarnos los unos a nosotros, señalarnos unos a los otros, debemos amarnos unos a los otros. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Gloria al Señor Jesús, te adoramos, Rey. Gloria a Dios. Así que necesario es, hermanos, necesario es que vengan las pruebas, pero que nosotros permanezcamos fieles al Señor. Fíjese que los discípulos todos pasaron por grandes pruebas. Los discípulos fueron martirizados, excepto del apóstol Juan, pero no quiere decir que no fue probado. El apóstol Juan recibió tantas pruebas, tantas dificultades, tanto que fue en la isla de Patmos, estaba ahí tirado, expatriado, y lo tiraron ahí el pobre apóstol Juan. Pero ahí, en el momento más difícil de su vida, posiblemente recibió la visión más gloriosa que puede recibir un ser humano. Gloria al Señor. Que en el día de hoy el Apocalipsis es de gran bendición al pueblo de Dios. Gloria a Jesús. Porque ahí narra la victoria de Cristo, hermanos. Cuando lleva el capítulo 19, que hermano el Señor viene en ese caballo blanco y va a atar al diablo y su demonio y va, aleluya, bendito sea Dios. Hermano, nos da esa esperanza de vida. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor.
Pero antes del hermano recibir esta visión, el hermano tuvo que pasar por ese exilio tan tremendo. Tuvo que pasar el apóstol Juan, sufrir por el Señor. Y todos los apóstoles sufrieron por el Señor, pero obtuvieron la corona de vida, hicieron lo que el Señor les encomendó que hiciese. Pasaron por dificultades, pasaron por pruebas. Gloria al Señor. Pero Dios fue glorificado. El evangelio nos ha llegado hoy a nosotros por eso, porque ellos fueron obedientes, sufrieron y le sirvieron al Señor. Así nosotros, hermanos, las pruebas que nos lleguen, que sean para enseñarnos a amar al Señor. Cuando venga la dificultad, no corramos, hermanos. No corramos. El evangelio esto es de valiente. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes, hermanos, lo arrebatan, los violentos. El evangelio es para gente violenta, es para gente fuerte. Gloria a Jesús. Que nosotros perseveremos en el Señor. Que no cedemos tan fácilmente a la tentación. Hermanos, sabemos que Satanás nos tienta. Cuando viene la tentación, sabemos que viene de parte de Satanás. Entonces, hermanos, no cedamos. Resistamos, peleemos. Somos gente, hermano, fuerte en el Señor. Peleemos. Peleemos por la bendición, peleemos por nuestra salvación. Gloria al Señor. Porque fácil, hermano, no se obtiene fácilmente. Pues tampoco con tanta facilidad dejemos que Satanás gane la batalla, tirándonos nosotros al pecado y haciendo las cosas malas. No. Prestemos resistencia, pongamos resistencia. Gloria al Señor. Hagámosle el trabajo difícil a Él. No se lo hagamos fácil, cediendo a las cosas que Él hace, no. Gloria al Señor. Si nos seamos fieles al Señor, amando al Señor, honrando al Señor con nuestras vidas. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Como última, gloria al Señor de estas cosas necesarias. Vamos a ver ahora, hermano, es necesario que nosotros atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. Gloria a Jesús. Hebreos 2, 1 al 4, 2, 1, vamos a leer solamente ahora. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Gloria al Señor. Es necesario que con más diligencia atengamos a prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, es necesario que prestemos atención con diligencia, hermano. ¿Qué hemos oído? La palabra que hemos conocido. El evangelio que hemos recibido, que hemos aceptado en nuestro corazón. Gloria al Señor. Que con diligencia, hermano, es una necesidad. Que con diligencia es, hermano, que le prestemos atención, que lo hagamos, que no dejemos hacer las cosas que tienen que hacerse. Con diligencia, prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabe qué es deslizarse? Deslizarse es al paso. Se puede ir aquí así, de ladito, y se va saliendo y se va saliendo. Es sobre una superficie, irse al pasito, deslizando. Hermano, es importante que nosotros, hermanos, no nos deslicemos. Y si nos descuidamos, nos deslizamos, nos dice la palabra. Nos deslizamos y terminamos en el mundo. A veces vemos una persona que se aparta del Señor, de la iglesia, y pensamos, ¿cómo es posible que esa persona haya dejado al Señor? Pero cuando sale ya de la iglesia, definitivamente ya tiene un tiempo deslizándose, ya tiene un tiempo flojo en la fe, ya tiene un tiempo que no está amando al Señor, no le está sirviendo al Señor como debe hacerlo. Por eso la palabra dice que es necesario, hermanos, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, hermanos. Dice luego los versos siguientes que si la palabra dicha por el Señor fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución, hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos todas estas cosas que hemos oído? La palabra, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha ayudado hasta ahora. ¿Cómo vamos a escapar nosotros, hermanos, si descuidamos las cosas del Señor? Hermano, el mundo nos presenta tantos desafíos, tantas situaciones difíciles. Hoy el mundo está más malo que en toda la vida. Y pues, Dios mío, nunca habíamos visto tantas matanzas, tantos abortos, tanto pecado, tanta maldad. Nunca habíamos visto las cosas que se están viendo hoy en día. Hermano, pero todas estas cosas es para que nosotros nos afirmemos y busquemos más al Señor. Y Dios no nos levanta como instrumentos de Él. Bendito sea su nombre. Todas estas cosas están pasando para que la iglesia abra los ojos, que nuestra salvación está cerca, más cerca de nuestra salvación de que cuando creímos. Hermano, está más cerca. Cuando yo creí en el Señor hace unos
aproximadamente 40 años atrás no se veía lo que se ve hoy. Quiere decir que el Señor está más cerca. Ayer yo estaba en una gasolinera y vi la pantallita ahí que hay ahora en la gasolinera. Entonces pensé, bueno, hermano, todo está preparado para poder ver el anticristo. En aquel tiempo pensábamos, cuando la Biblia dice que todo el mundo va a ver, cuando por ejemplo se levanten los testigos en Jerusalén y cuando el Señor venga, todo el mundo lo va a ver. Y antes no se preguntaba cómo lo iba a ver. Y ahora ya yo se lo he pensado, pero viendo la pantalla en la gasolinera allá afuera, wow, está completamente preparado todo, hermanos. Donde quieren, las calles, hay las pantallas gigantes. En las grandes ciudades de Nueva York hay unas pantallas gigantes, así grandotas. Aquí hay pantallas donde quiera, de esas electrónicas. Está todo preparado, hermanos. Es necesario que prestemos atención a esas cosas también, al mundo que nos rodea, a la situación del mundo, a las noticias que se dan, que todo esto va de mal en peor. Todo está terminando, hermanos, y nuestro Señor va a venir. Entonces prestemos nosotros atención para que no nos deslicemos, para que no seamos nosotros unos de los que se deslizan, de los que se apartan del Señor. Que no seamos nosotros unos de esos, hermanos. Que nosotros seamos uno de los que perseveran para preservación del alma, como nos dice la palabra. Seamos uno de los que permanecen hasta el fin, como el Señor quiere que nosotros seamos, hermanos. Como el Señor nos llama a que seamos gente valiente, que peleemos, que luchemos. Gloria al Señor, que demos la cara, que no nos apartemos del Señor por cualquier cosa, por cualquier quítame esta paja, como decía mi mamá. Gloria a Jesús. O sea, cualquier cosa sencilla, no, hermanos, sino que peleemos esta buena batalla de la fe. Gloria al Señor, que echemos mano de la vida eterna. Gloria a Jesús, que no tengamos en poco la salvación, hermanos. A veces pensamos que no es nada y estamos aquí como si nada. Hermano, a nosotros no nos costó, pero a Cristo le costó. A Cristo le tocó, al Padre le costó a su Hijo y al Hijo le costó su vida. Costó mucho, hermano, prestémosle atención. Que nosotros no nos deslicemos, bendito sea el Señor. Que nosotros no nos apartemos, que nosotros perseveremos, que le seamos fieles al Señor hasta que Cristo venga por su iglesia. Así, hermanos, que así como el aire es indispensable para la vida y el agua y los alimentos, así, hermano, estas cosas espirituales son necesarias, gloria al Señor, para nuestras vidas. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que el Señor dice que no nos embriaguemos con vino ni con sidra, en lo cual hay disolución, hay pecado, hay problema, hay dificultad, hay muertes, hay morotones en los ojos, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice que seamos, es la voluntad del Señor, que seamos llenos de su Santo Espíritu y que nosotros permanezcamos en las cosas del Señor. La oración, la palabra, gloria al Señor, el amar, el servir al Señor, el confraternizar con nuestros hermanos, gloria a Jesús, son cosas, hermanos, necesarias para nosotros permanecer en el Señor. El congregarse, a veces pensamos que el congregarse no es nada, el congregarse es mucho, hermanos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y si estamos aquí es porque somos miembros los unos de los otros. Gloria a Jesús. No somos miembros particulares. Si me quito un dedo, el dedo se va a podrir y se va a deshacer y se va a morir. Gloria al Señor. Así mismo, si espiritualmente me aparto de aquí, me aparto de todos los hermanos, espiritualmente morimos. Somos necesarios, somos importantes unos a los otros. Así que, hermanos, así como estas cosas físicas son necesarias, estas cosas espirituales son indispensables para la vida, porque la vida física sabemos que va a terminar tarde o temprano, pero nuestra vida espiritual sabemos, hermano, que si permanecemos en el Señor, perseveramos en el Señor, vamos a vivir para siempre con el Señor. Pero si no, hermanos, nosotros sabemos a dónde va todo el desobediente, a dónde va todo aquel que se aparta del Señor. Es triste, pero sabemos que el final es muerte eterna, separación eterna de Dios. Y nosotros estamos aquí porque queremos un día, hermano, encontrarnos cara a cara con el Señor. Cuando cantábamos ahorita, hermano, que un día vamos a estar con el Señor adorándole, sirviéndole, amándole. Hermano, mejor es estar aquí, como decía la canción. Mejor es estar aquí, aunque hayan pruebas, aunque haya dificultad, hermanos. Mejor es estar aquí postrado ante el Señor, que sea llorando por la prueba, por la dificultad. Mejor es estar aquí en la presencia del Señor, hermanos, que estar fuera del Señor. Por más bien que parezcan estar, por más dinero que puedan tener allá afuera, por más aparentemente salud que puedan tener, mejor, hermanos, es estar en los caminos del Señor, sirviéndole, amándole y siéndole fiel hasta la muerte, hermanos. Perseverar hasta el fin como el Señor quiere que lo hagamos.
Así que Dios les bendiga, mis amados. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Vamos a estar puestos de pie, vamos a orar al Señor para que el Señor nos ayude, hermanos. Gloria a Jesús, santo Dios.